Perfecto, bueno, entonces podemos dar comienzo, si les parece. Lo que sí les voy a pedir que se silencien todos los micrófonos, a excepción de, bueno, Ivana y Luca, junto también con Eugenio, que son hoy los docentes a cargo del presente módulo. Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeras presentes. Hoy damos inicio al tercer módulo de nuestro curso, pensando las desigualdades en distintos ámbitos, político, económico, social, comunicacional y sanitario de las mujeres y el colectivo LGTBI+. En ese sentido, hoy, digamos, abordamos uno de los módulos bisagra que nosotros creemos como sindicato, que tiene que ver con pensar el marco normativo, político, internacional y nacional de los derechos de la comunidad LGTBI+, ¿sí? Pensando en la ciudadanía, ¿sí? Travesti, no binaria y trans, lo cual vamos a tener el orgullo y el honor de presentar a quien conduce, ¿sí? El Departamento de Géneros y Diversidad de nuestra ATE, Iván Aguilera, compañeros del departamento, como es Luca de Gras, y como invitado especial a Eugenio Talbot. Así que bueno, les cedo la palabra a ellos, y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias a cada uno, cada una y cada una que están en este curso, ¿no es cierto?, en esta clase. Agradecer a ATE, por sobre todas las cosas, por este espacio que para nosotros, y nosotras y nosotres, es muy importante, donde podemos empezar a visualizar una campaña que llevamos desde el año 2016, cuando en la ciudad universitaria lanzamos la campaña a nivel nacional por la inclusión laboral trans y travesti, y que hoy en día la trabajan 17 provincias, 2 organizaciones federales que nuclean en total 84 organizaciones de trans, travesti, gay, lesbianas, género no binarias, queers y diversas identidades. Y esta campaña, lo que venimos haciendo desde la campaña es una visualización, ¿no es cierto?, sobre la problemática de las personas trans y travesti. ¿Cuál sería la problemática que atañe a las personas trans y travesti? Absolutamente todas. A las personas trans y travesti nos atraviesan absolutamente todas las violencias, todas las faltas de derecho, y por lo que venimos peleando a las personas trans y travesti, es justamente por eso, por tener una carta de ciudadanía plena, y esa carta de ciudadanía plena, para poder ejercerla necesitamos tener derecho. Por eso vuelvo a decir que para nosotros es muy importante este apasionante, poder ser parte del departamento de ATE en Córdoba, y que ATE acompañe esta lucha, esta campaña, que también lleva adelante y acompaña a esta campaña un proyecto político de inclusión laboral trans y travesti que ha salido desde acá de Córdoba, hecho por organizaciones de trans y travesti de Córdoba, que lo está impulsando adelante, ya lleva 3 años que lo venimos presentando, y en este momento se está dando las charlas sobre los diferentes proyectos que hay a nivel nacional, y entre ellos está el de Córdoba, que es un proyecto que presentó la diputada Gabriela Esteve, pero que es producto de esa campaña que salió de acá de Córdoba, vuelvo a decir, de la ciudad universitaria, y nosotros y nosotras lo que queremos es visualizar la problemática trans y travesti, porque no solamente queremos tener acceso a un derecho, no queremos quedarnos con la adquisición de un derecho y que quede en eso solamente. Y la campaña apunta justamente a eso, no solamente a poder tener el derecho a elegir y decidir, sino también a visualizar cuál es la problemática estructural que atraviesa el cuerpo de una persona trans, travesti, no binaria. Eugenio Talbot. Bueno, cómo no. Y desde ya es un gusto estar aquí y al lado de 2 compañeras queridas como es Lucas e Ivana,
hablando un poco sobre los problemas que atravesamos la población trans y travesti. Creo que Ivana fue muy clara cuando expresó cuáles son los derechos que nos son negados, ¿no? Cuáles son las dificultades por las cuales nosotros tenemos que atravesar en nuestras vidas. Todas, prácticamente todas, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la construcción de un país, con la construcción de una sociedad en donde el sistema de poder se ha basado en una construcción del sexo y el género, ¿no? Una construcción que tiene que ver con esta visión sexogenérica que ha dominado en nuestro país y que tiene esta impronta heterosis normada, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países del mundo, en nuestro país la comunidad LGTB no fue medicalizada como en otros lugares, sino que fue criminalizada. Se cambiaron los electroshocks, por ejemplo, que se usaban en las décadas de los años 40, 50, 60 para tratar a las personas de la población LGTB por la picana eléctrica acá en la República Argentina. Se cambiaron los lugares de detención en neuropsiquiátricos por comisarías y centros clandestinos de detención. Se cambiaron las medicaciones, ¿no? por hambre hacia nuestra población y hacia nuestra comunidad. Pero también en esa persecución, en esa criminalización de nuestras identidades que se llevó adelante por manos del Estado, surgieron organizaciones de resistencia, organizaciones que dieron pelea para conquistar derechos. Y creo que eso también ha sido invisibilizado en nuestra historia, las historias de lucha de esta población, las historias colectivas y las historias individuales, que tienen tanto peso ambas a la hora de hablar sobre lo que sucedió con nuestra población. Un poco quizás para enmarcar, ese sea el eje que a mí me gustaría desarrollar, un poco sobre las historias que han sucedido, que nos han precedido en estas pequeñas conquistas que hemos tenido, pequeñísimas conquistas, y para entender qué es cuál es la situación actual de nuestra población, cuáles son los orígenes, ¿no? De esta carencia de derechos y de la marginalidad en donde nos encontramos. Así que, bueno, les cuento un poco. Con Ivana empezamos una tarea de investigación hace algunos años. Nos juntó esta necesidad de revisar nuestra historia y empezamos a tener la necesidad de revisar la historia no solamente en lo sucedido hace pocos años, sino que empezamos a tener la necesidad de entender históricamente qué sucedió en la República Argentina y por qué llegamos al estado o a la situación que llegamos hoy, las personas del colectivo LGTB y sobre todo las personas trans y travesti. Yo tengo que decir que la persecución que se llevó adelante en la República Argentina, que como dije, tenía un eje que era la criminalización de las personas del colectivo LGTB, empezó en la década del 30. En 1932 empezaron a generarse los edictos policiales y los códigos contravencionales que penalizaban las expresiones de género y las sexualidades de las personas que no entraban dentro de la norma heterosis, ¿no? Y eso fue una impronta del Estado, un Estado que levantaba las banderas de los valores occidentales y cristianos, evidentemente con la mirada de las dictaduras y de los regímenes dictatoriales que nos consideraban a nosotros, a nosotras y a nosotres como enemigos políticos. Y los enemigos políticos siempre en las dictaduras fueron llamados a ser aniquilados. Y ese fue el destino, este fue el destino de muchos y muchas de los militantes y no militantes de organizaciones políticos revolucionarias. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración de militantes y no militantes? Existieron organizaciones desde el momento en que se lanzaron los edictos policiales. Desde la década del 30 empezaron a organizarse compañeros del colectivo LGTB para dar lucha y para adquirir nuevos derechos, ¿no? Los derechos negados. Y estas reuniones que se empezaron a hacer de personas del colectivo LGTB para darse una estrategia para conquistar los derechos negados fueron reuniones
entre obreros, sobre todo entre obreros, y en las zonas más marginalizadas. Empezaron en Lomas de Zamora, en conventillos. Una vez se hizo una única reunión en una universidad, en la UBA, y después en una casilla de guardabarreras en Cerri. Ahí empezó uno de los movimientos más grandes dentro de Latinoamérica, conformados por personas del colectivo LGTB, que en ese momento eran denominadas como colectivo de homosexuales, ¿no? De esta manera empezaron las luchas y siguieron las luchas adelante. Ya para los años 60, para el año 68, existía una organización enorme, única en América Latina, que se llamaba Nuestro Mundo. Y de nuevo, estaba constituido sobre todo por obreros, ¿no? Por obreros de las zonas más marginales. En 1971, esta organización confluye en otra mucho más grande, que es el Frente de Liberación Homosexual, que tiene que ver también con lo que iba sucediendo en la República Argentina, ¿no? El año 69, el año 68, 69, fueron años políticamente muy revolucionarios a nivel mundial y a nivel local, ¿no? Y podemos recordar lo que ocurría en Stonewall, podemos recordar el Cordobazo, podemos recordar el Mayo francés, ¿no? Todos estos hechos que ocurrieron en los años 60, en los fines de los 60, y que de alguna manera lograron que la comunidad LGTB tuviese otra visión sobre las posibilidades de cambiar el mundo. Y para no hacerlo muy largo, quiero sintetizar en tres cosas fundamentales que creo que el Frente de Liberación Homosexual, que fue esta gran organización de personas eh, que tenían como objetivo cambiar el destino del colectivo LGTB y del resto de la población, tenían como base redefinir el sentido de la homosexualidad, ¿no? Y en este redefinir el sentido de la homosexualidad, hablar de que todas las personas teníamos una amplia gama de posibilidades de existir, una gran gama de posibilidades de expresar nuestro deseo y nuestras sexualidades, y asumir esa condición, que no éramos solamente heterosexuales con toda esa carga represiva, que en realidad teníamos una amplia gama de posibilidades de existir, era una forma de reconocer las libertades, libertades que eran absolutamente necesarias para lograr un mundo más justo, ¿no? Otra de las cosas que tenía como objetivo el Frente de Liberación Homosexual era posicionarse ante los dilemas de la institución familiar. Saber que la institución familiar era la que replicaba la violencia machista, ¿no? La institución familiar, compuesta por el padre, jefe de familia, la mujer ama de casa, que se dedicaba a criar los hijos, ¿no? Esto replicaba la violencia machista. Y ofrecer su propia versión sobre el significado de la liberación. Esto hablo con que la liberación iba de la mano del concepto de libertades sexuales como única posibilidad de poder entendernos como seres humanos y abrigar todas las posibilidades que teníamos a la hora de vivir nuestras libertades y nuestras potencialidades. Eso fue el Frente de Liberación Homosexual. Y como hecho importante, intentó formar alianzas con muchas organizaciones. Con la organización que más nosotros podemos hablar fue con el peronismo. El Frente de Liberación Homosexual levanta una bandera cuando asume Cámpora, que llevaba escrito para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, que es parte de la marcha peronista, ¿no? Entonces ahí vemos los vínculos que tenía el Frente de Liberación Homosexual con el peronismo. También lo vemos en muchas de las publicaciones, que sería largo hablar, pero hubo un vínculo estrecho con el peronismo, pero sobre todo lograron una gran unión con la Unión Feminista Argentina, UFA, y con el Movimiento de Liberación Femenina, el MFL, ambas disueltas después del golpe de 1976. Y acá hay algo que me resulta como importante decirlo como anécdota. El Frente de Liberación Homosexual decide actuar junto con estas dos organizaciones feministas, con la UFA y el MFL, cuando Isabel Perón lanzó el decreto 659,
que prohibía la información y difusión de métodos anticonceptivos en los hospitales públicos y que promovía el cierre de consultorios de planificación familiar. Ahí vemos esta unión, ¿no?, estrecha entre dos poblaciones que quizás las veamos por separado y que es hora de verlas como unidas, ¿no? Dos poblaciones que somos víctimas de la violencia patriarcal y machista, como son el grupo de feministas y el colectivo LGTBIQ. Así que esto me parece importante a la hora de definir la historia de nuestras organizaciones, ¿no? Pero yo hablé de organizaciones que estaban formadas por grupos de personas. Ahora llega la hora de rescatar a aquellas personas que no estaban nucleadas en estas organizaciones. A las travestis que salían a la calle sabiendo que había edictos policiales, códigos contravencionales, y con el cuerpo militado en la identidad, con el cuerpo militado en la libertad de ser. A las maricas, ¿no?, a las lesbianas que salían sin ocultar su identidad de género, sabiendo que iban a ser reprimidas, que iban a ser encarceladas y que muchas veces, y muchas de ellas, de ellos y de ellas, iban a perder la vida. O sea que hay que rescatar una historia que pocas veces es contada y que de alguna manera nos permite visualizar por qué estamos en estas circunstancias hoy. ¿Por qué estas historias no son contadas? Porque no conviene. No conviene a la construcción hegemónica de la memoria que se ha hecho. No conviene hablar de estas historias. No conviene hablar de que los putos, las trabas, los homosexuales, las maricas, fuimos reprimidos, fuimos aniquilados, fuimos considerados enemigos del Estado. Muchas veces eso no conviene. Y hemos nucleado la memoria, hemos de alguna manera puesto como pilar de la memoria la institución familiar. La institución familiar hoy es la dueña de contar la memoria, y con todo el respeto que le tengo a las organizaciones de derechos humanos, de hecho, en las cuales yo he militado muchísimos años de mi vida, ¿no? Madres, abuelas, familiares, hijos, son instituciones que en realidad están constituidas por familiares, ¿no? Y que es importantísimo que así sea, y que han logrado los juicios, que han logrado meter represores a la cárcel, y que han logrado muchos beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Pero hablan desde esa posición, desde la posición de familiares de las víctimas. Pero ¿qué sucedía con nosotros y nosotras? Sobre todo las personas trans, ¿no? Las maricas, las tortas, ¿qué sucedía? Y nosotros no teníamos madres que nos fueran a defender y a reclamar ante la desaparición o el hostigamiento del Estado. ¿Por qué? Porque era una vergüenza, ¿no? Era casi un oprobio público, no había madres. Entonces en esas rondas de los jueves no hubo madres de putos, no hubo madres de tortas, no hubo madres de travestis. Y tampoco se constituyeron los hijos, porque nos quitaron el derecho a tener hijos, porque no pudimos tener hijos. Entonces hoy no existe una organización de hijos, ¿no?, de trans, travestis, lesbianas, homosexuales, ¿no?, que pidan y luchen por el pleno acceso a los derechos humanos. Y acá estamos nosotros, con una historia y una dinámica diferente, luchando de una manera distinta, casi a contratiempo, ¿no?, porque nos vamos muriendo y en ese ir muriendo vamos reclamando por nuestros derechos. Y de esta manera nos estamos posicionando políticamente, ¿no? Y de esta manera queremos expresar cuál es nuestra realidad y cuál es el contexto en el cual nosotros nos movemos y vivimos. Soy trabajadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, soy trabajadora sexual autónoma y soy una persona travesti femenina. Bueno, nada, agradecer el espacio. Y para agregar a lo que decía Eugenio, esta cuestión de que es estructural muchas veces la cuestión, y para retroceder un poco porque habíamos planificado como arrancar dando un enmarque en el lugar en que estábamos hoy, que es la situación actual de la pandemia del COVID, digamos, que lo primero que visualizamos es que deja al descubierto la falta de políticas públicas del Estado para con nuestra población, porque nos afecta, son realidades que nos afectan en múltiples situaciones. La mayoría de nosotros tenemos trabajos precarizados, ejercemos todos nuestros trabajos en situación de precarización. Bueno, eso hace un poco que se materialice más rápido ese diagnóstico, que el Estado en la pandemia
no puede resolver determinadas cuestiones. Pero a la vez también refuerzo esta cuestión y retomo esta cuestión de la historia que decía Eugenio, de las alianzas históricas que supo tejer el movimiento de liberación homosexual, que después se materializaron en unos primeros derechos de accesibilidad, como la ley de identidad de género años después, o la ley de matrimonio igualitario en términos de derechos civiles. Se constituyeron alianzas con sectores que generaban riquezas, digamos, o sea, los trabajadores y trabajadoras de todas las estructuras generan riquezas, y tejemos justamente con las personas que tienen capacidad de generar algún tipo de recursos para financiar nuestras luchas, para financiar o agenciarnos nuestras vidas. Un detalle es que la accesibilidad a los primeros derechos que nosotros tenemos son derechos de carácter identitario, digamos, que no implican redistribución de riquezas. Entonces, son derechos que en muchos sentidos no fueron elaborados por las propias poblaciones, digamos. O sea, cuando surge la ley de identidad de género, que ya la vamos a abordar un poco más adelante, no hubo una visibilización de la población completa y de la realidad completa de la población. De hecho, se llega a la ley de identidad de género desde organizaciones muchas de mujeres, aunque obviamente había organizaciones de varones trans y travestis, pero adquieren mayor visibilidad en el marco de la adquisición de ese derecho, digamos. Insisto en que no implicó distribución de riquezas porque pareciera que la situación del COVID, digamos, es como que nos afecta a todos por igual. Y no nos afecta a todos por igual porque aparte del COVID hay crímenes identitarios, aparte del COVID hay exclusión de los ambientes de trabajo, exclusión de los ambientes familiares, y a su vez está la situación estructural de pertenecer a las clases marginales, digamos, porque nuestra condición de trans y travesti nos ubica en la marginalidad, no porque querramos, sino porque así es. Entonces, desarrollamos lazos con sectores de las economías populares, sectores de los trabajadores autónomos precarizados o personas desocupadas. Claro, los movimientos cooperativistas, acá estoy con Iván y me apunta cosas. Entonces, nosotros siempre hemos construido desde ahí, y nada, quería remarcarlo porque es algo que trae Eugenio, y nada, me parece importante remarcar que nosotras construimos alianzas en pos de mejorar la calidad de vida, sabiendo de que estamos en un sistema que per se excluye, digamos, o sea, no perdemos de vista que ingresamos o pedimos ingresar a un sistema que ya excluye gente, digamos. Pero entendemos que también, si queremos transformar eso que nosotros vemos como erróneo, tiene que ser una transformación en primera persona y de pie a pie, digamos. O sea, nosotros no vamos a abogar por una nueva humanidad con una humanidad que no conocemos. Para abogar por una nueva humanidad hay que habitar juntos esa nueva humanidad. Y eso se hace en un primer momento con derechos para la población trans y travesti, y no porque sí, sino porque es un resultado lógico de ese proceso histórico que contaba Eugenio. Si quieren podemos avanzar como para tratar de hablar un poco más de estadísticas o hablar en base más a estadísticas con la siguiente filmina, que lleva el nombre de qué significa hoy ser trans y travesti, y desarrolla más o menos la situación poblacional, digamos, en datos. La expectativa de vida, más o menos, creo que lo había dicho Iván, es de 36 años. La población trans y travesti, el 91% de las personas no tiene trabajo registrado. O sea, no quiero decir lo mismo acá, sino quiero abordar como puntos de diferencia, digamos. Todas estas estadísticas se van desarrollando a medida que se desarrollan esas organizaciones y esas estructuras organizativas que mencionaba Eugenio y que mencionaba Ivana. Y en muchas ocasiones no hubo una participación total como para tener una estadística desarrollada y consensuada de las poblaciones de feminidades y Perdón, masculinidades. compa. Ivana, ¿podés apagar tu micrófono que se acopla? Perdón, compa.
Ivana. No me escucho. Ivana dice que apagues tu micrófono. Ahí está, ahora seguí, Luca. Dale, perfecto. Entonces, las estadísticas que estamos mostrando acá son las estadísticas que pudimos construir desde nosotros, a sabiendas de que hay un montón de personas trans y travestis que no están contempladas en estas estadísticas. El 82% de la población trans y travesti atribuye la dificultad para encontrar trabajo a la discriminación por identidad y o expresión de género. El 85%, y aparte, otro dato importante, que estas son las estadísticas con las que se argumentó la implementación de la ley de identidad de género. Digamos, estas son estadísticas más o menos de las fechadas en el año de aplicación de la ley de identidad de género, 2015. El 45% de la población trans y travesti ejerce el trabajo sexual autónomo en condiciones de precariedad. 85% de las mujeres trans y travestis ejercen el trabajo autónomo en condiciones de precariedad. Y aparte, aclaramos que la condición de marginalidad impuesta a nuestra población, y acá es algo que siempre seguramente Ivana va a querer explayarse en este punto, las condiciones de marginalidad impuestas en nuestra población hacen que muchas personas trans y travestis tengan como único medio de vida la prostitución. Lo que nosotros remarcamos, la importancia de primero citar la inclusión laboral trans y travesti, o sea, garantizarle derechos a toda nuestra población, para que podamos elegir de qué queremos trabajar, más allá después de las motivaciones y éticas personales de cada uno. Bueno, voy a decir ese dato, voy a terminar con los datos y le doy el paso a Ivana si puede terminar. El 58% de la población trans y travesti ha sufrido o sufre abusos policiales, y el 64% de la población trans y travesti no accede a los servicios de salud básicos. Estamos hablando porque es estructural lo que hablamos, entonces un ida y vuelta, no estamos culpabilizando, siempre desde el lugar de visibilización, no de reparto de responsabilidades o culpas. Las personas muchas veces no nos acercamos a los servicios médicos de salud, pero porque los servicios médicos de salud no están preparados, Eugenio también seguramente puede, si quiere aportar a esto, no están preparados muchas veces para contenernos. Obviamente que es un ida y vuelta en el territorio, digamos, pero bueno, hay situaciones que son complejas y más cuando una llega con dolencias o demás. Entonces, ese 64% muchas veces está engrosado, digamos, por el dejar de ir de las personas trans y travestis a las instituciones médicas. Lo que queríamos visibilizar era que de lo que llevamos en el 2020, llevamos 44 personas trans y travestis asesinadas, mujeres. No tenemos estadísticas poblacionales de las varones trans y de los varones travestis, ni tampoco tenemos de la población no binaria. Sí, lo que sabemos es que la mayoría de nuestros asesinatos se dan en el marco de la calle, digamos, nos asesinan en la calle, y que a la vez tenemos un sistema jurídico que, al no estar atravesado por una perspectiva de género superadora y ser binaria en muchas de sus estructuras administrativas, lo que hace muchas veces es criminalizar los cuerpos asesinados de las compañeras trans y de los compañeros trans y travestis, y generar patologización de nuestras conductas de vida, y patologización y criminalización de nuestras formas de vida, digamos, de nuestra forma de agenciarnos vida. Por eso muchas veces, y por eso reclamamos derechos desde donde estemos. Ahora sí le paso a Ivana. Sí, bueno, quería retomar lo que cuando habla la Lucas sobre el 45% de la población trans y travesti ejerce trabajo sexual, la prostitución. Esto hablamos en general, el 45% de las personas trans y travesti. Si a esto le ponemos a nivel femenino, a nivel mujer, la población trans y travesti de mujeres y de femenidades trans y travesti es del 85%. Por lo tanto, en una población femenina y de femenidades, el porcentaje
que tiene que acceder a la prostitución como único medio de vida, porque no es un trabajo, porque no es elegido, sino impuesto por el Estado, es que nosotros necesitamos poder tener acceso a los derechos, porque, volvemos a decir, el capitalismo está metido en esto, el patriarcado está metido en esta situación. Es, en este caso, las feminidades y las mujeres somos las que tenemos que soportar el mayor castigo de no poder tener acceso a los derechos básicos, que en este caso de poder elegir y decidir. Por eso cuando nosotros o nosotras, sobre todo las mujeres, hablamos de trabajo sexual o prostitución. No, nosotras hablamos de derechos. Nosotras necesitamos poder ejercer el derecho a elegir y decidir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo una carta de ciudadanía plena, o sea que nuestros derechos, a poder formarlos educativamente, con esa educación poder ver qué tipo de carrera queremos seguir, en el caso que quisiéramos tener una carrera, nos quisiéramos formar, no sé, con algún tipo en algún tipo de oficio. Cuando nosotros y nosotras podamos acceder al derecho de elegir y decidir, y podamos tener formadores y formadoras trans y travesti, entonces ahí ya vamos a poder tener otra mirada sobre ese oficio o sobre esa profesión que nos han impuesto sobre nuestra espalda y que no es elegido, sino que es impuesto, y cuando hablo del oficio o de la profesión, en este caso hablo de la prostitución en sí. La prostitución a nosotras, a las personas trans y travesti, nos mata. La prostitución para nosotras es sinónimo a muerte. ¿Por qué? Porque como dice la Luca, nosotros tenemos 44 compañeras, ninguna de esas compañeras murió en su casa. A ninguna la mató el marido, a ninguna la mató un novio celoso, a ninguna la mató el amante, no. A ninguna la mató ninguna de esas personas las mató en su trabajo, frente a sus compañeros. No. A esas 44 mujeres trans y travesti la mató un loco odiante en una esquina o en un sitio baldío mientras ejercía ese oficio o esa profesión que el Estado, que el patriarcado, que el sistema capitalista le ha puesto sobre su lomo, castigándola por haberse corrido de las normas. Entonces, ¿a qué apuntamos las personas trans y travesti? Es eso, a poder tener el derecho a poder elegir y decidir. Y cuando hablamos de elegir y decidir, no es que solamente queremos una ley de inclusión laboral trans por tener solamente una ley de inclusión laboral trans y travesti. No, porque no queremos quedarnos con la ley solamente, porque también adquirir una ley, tener acceso a una ley, no te da la garantía de que vos puedas hacer uso de esos derechos. Por eso es tan necesario la visualización, la formación sobre la campaña. Yo siempre hablo sobre la campaña. Hay que visualizar la problemática trans. Hay que poner en evidencia cuál es la situación de violencia que venimos atravesando desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué? Simplemente por nuestra condición, por nuestra percepción, por nuestra identidad, por cómo nos expresamos. Antes el Estado nos violentaba a través de las Fuerzas Armadas, luego de las Fuerzas Armadas nos siguieron violentando a través de los edictos, otra Fuerza Armada que es la policía, en plena democracia, y hoy en día, si bien se le ha sacado el poder a la policía de poder manejarlos a través de los edictos, el Estado y los Estados nos siguen violentando y nos siguen matando. No es natural que una población tenga una expectativa de vida de 36 años. No es natural, no es normal. Por eso, vuelvo a decir, y si alguna de las compañeras, tanto Eugenio como la Lucas quieren seguir, es que nosotros lo que necesitamos es poder acceder a un derecho, pero no queremos que ese derecho sea un derecho pintadito como un parche, no, queremos que ese derecho sea respetado y que se ponga en ejecución una vez que lo logremos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cuando las personas, la sociedad en general, tengan conciencia de cuáles son nuestros reclamos, y nuestros reclamos se tienen que hacer con visualización, con información y con formación, para que podamos
una vez adquiridos los derechos que tanto estamos reclamados, el sistema de salud esté capacitado o se empiece a capacitar, que el sistema judicial se capacite o ya esté capacitado, que podamos tener todos los sistemas capacitados para que las leyes se puedan cumplir en tiempo y en forma y que no dilaten los derechos que necesitamos tener para poder ser ciudadanos y ciudadanas de primera, ¿no es cierto? A mí, si me permitís un Perdón, minutito. Eugenio, antes que le voy a pedir a María que cambie la filmina y que la pase a la de estadísticas. Seguí hablando, Eugenio, solo eso, Perfecto. para que pueda ver las personas la próxima Dale, filmina. dale. Un poco en concordancia con lo que venías diciendo vos, Lucas e Ivana, pensar esto, que como decíamos, el Estado criminalizó nuestras identidades, a diferencia de lo que sucedió en otras partes del mundo, criminalizó nuestras identidades. Y esta criminalización y persecución de nuestras identidades no terminó en el 83, siguió adelante en la democracia y en muchas provincias de la República Argentina aún los edictos policiales siguen vigentes, nada más que no se pueden cumplimentar porque entran en conflicto con la ley de identidad de género. Pero pensemos que algunas provincias aún tienen vigentes edictos policiales, que no los implementan directamente, pero sí indirectamente, que penalizan, ¿no?, a las identidades trans, travestis, o cualquier expresión de sexo o de identidad que no sea la heterosis normada. Eso creo que habla muchísimo de lo que nos está pasando. ¿Y qué es lo que logramos nosotros con la ley de identidad de género? Con la ley de identidad de género logramos algo que es importantísimo, pero mínimo a la vez: ser legales. Porque hasta entonces, hasta el año 2012, no éramos legales. Tener una partida de nacimiento nueva, readecuarla, y tener un DNI acorde a la necesidad que nosotros tengamos. Pero eso no vino acompañado ni de trabajo, ¿no?, ni de salud, ni de derecho a la educación. Y eso... Claro, por eso, perdón, Eugenio, te refuerzo, te interrumpo para reforzar. Justamente es lo que, retomando tu historia, que muchas veces en el desarrollo de estas alianzas que tejimos con sectores institucionales, históricos, digamos, partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, fuimos, hay que decirlo, en muchas situaciones históricas fuimos usadas, porque se nos metieron ciertos derechos y reivindicamos algunos. O sea, no implicó distribución de riqueza, otorgarnos identidad. Como decís, no nos dieron trabajo. Es más, creo que algo que nos acerca a los trabajadores precarizados de las economías populares, informales y formales, porque hay muchos empleados precarizados de la estatalidad, de las empresas privadas también, digamos, personas que tienen contrataciones férrimas, es justamente que la adquisición de nuevos derechos y el mejoramiento de nuestros derechos implica distribución de riqueza, y los sectores minoritarios de las sociedades que imponen todas las estructuras normativas, culturales, sociales, no ceden, y aparte, y no es que no ceden en la apropiación, porque ni siquiera es trabajo de ellos, porque nosotras trabajamos, sino de qué vivimos, como siempre digo, Ana, yo de qué vivo si no trabajo, de algo trabajamos, nosotras nos agenciamos vida como la mayoría de las personas, pero nos agenciamos vida en el marco de las posibilidades que muchas veces estructuran sociedades que ya están preestablecidas, digamos, y obviamente que es incómodo que nosotros hablemos. Pero muchas veces no hablamos para romper, sino para avivar y tejer entre los espacios que tenemos similitudes, digamos, porque si no es la única forma a veces. Tejer, aparte porque es un conocimiento, es parte de la memoria, digamos. Si no respondemos eso, perdón, te interrumpo. No, para nada. Es más, estoy absolutamente de acuerdo. Y cambiamos de paradigma desde lo que fue la militancia de los 70, en donde existía esta visión de revolucionar el mundo y transformar, ¿no?, un sistema socioeconómico a una realidad distinta, a lo que fue la militancia pasado la dictadura en los 80 y 90. Recordemos las apariciones de muchas organizaciones LGTB de aquellas épocas, no quisiera nombrarlas
para no meter la pata y ofender, pero tuvieron otra forma, ¿no?, de militar, y fue un poco esta historia de incluirnos dentro de un sistema, de tratar de encontrar la pata para incluirnos dentro de un sistema absolutamente excluyente de nuestras identidades, ¿no?, y de nuestras necesidades y de nuestras potencialidades. Y de alguna manera hemos ido eh, revisando eso, tejiendo alianzas y por fin haciendo una red posible, ¿no? Que creo que esto es muy importante, con los sindicatos, con las universidades, con distintos espacios para poder tejer estas redes y por fin ser nosotros y nosotras los que luchemos y peleemos por estos derechos históricamente negados. Bueno, quería reforzar lo que decía. Cuando nosotros hablamos de reforzar redes y de armar redes, ¿no es cierto?, con diferentes actores. Es una táctica que hemos tenido que empezar a trabajar, no desde ahora, desde hace muchísimos años que venimos trabajando para poder incluirnos, porque el tener que trabajar con acuerdos con diferentes sectores, eso visualiza la falta de acceso que tenemos para poder formar como parte natural de diferentes sectores. Entonces, como naturalmente no estamos dentro de esos lugares porque se nos discrimina, se nos marginaliza, es donde tenemos, y hemos empezado desde hace muchísimos años, vuelvo a decir, a trabajar en redes y a crear vínculos afectivos con diferentes poblaciones, ¿no es cierto?, para poder, de alguna manera, poder tener accesibilidad a esos derechos que otros, por ejemplo, lo tienen ya como naturalizado. Acá teníamos esta estadística que tenemos sobre los ataques de odio que tenemos a las personas trans y travestis, las personas no binarias, las personas gays, las personas lesbianas. Siempre voy a remarcar esto: los crímenes de odio, las violencias hacia las identidades, sobre identidades y manifestaciones diversas de género, son constantes. Pero fíjense cuando son mujeres. Las mujeres somos las que más castigos siempre tenemos. El 42% de muertes son de mujeres trans y travestis. Odian todo lo que... Y eso es donde tenemos que hablar sobre la estructura del patriarcado y la opresión que el patriarcado hace desde diferentes sectores. Y es donde también tenemos que apuntar, y nuestros predecesores, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual, ya lo venía visualizando y ya venía dándose cuenta, por eso trabajaba con redes feministas, con las redes de mujeres, entendiendo el odio que el patriarcado y, ¿no es cierto?, y el capitalismo tiene hacia las mujeres y hacia las identidades femeninas, trans, travesti y género no binarias, gays y lesbianas, ¿no es cierto? Cómo el odio siempre se enmarca en lo que es referido al género, no al sexo, sino al género femenino, masculino, aquel que se sale de la norma, entonces es sumamente más castigado. Ahí teníamos una compañera que dice, ¿cómo ven el concepto de inclusión? Es lo podemos abordar ahora. Sí. No sé si quiere alguien arrancar a responder. ¿Cuál es la diferencia? No, por eso hablamos de que no queremos una inclusión verdadera y real. Por eso buscamos inclusión. Nosotros lo que necesitamos es inclusión. Queremos ejercitar el derecho a poder elegir y decidir. Por eso hablamos de inclusión y no queremos quedarnos con el cupo. Porque el cupo tiene un techo para nosotras y nosotros y nosotres. El cupo para nosotras sí o sí tiene un techo. Entonces,
que nos quedamos ahí. Nosotras necesitamos que para que realmente poder ejercer un derecho pleno y que no quede como viene haciendo hasta ahora, que el Estado viene poniendo a diferentes personas trans y travestis en diferentes lugares para decir que está cumpliendo con la población, no queremos eso. Por eso pedimos que las leyes que salgan vengan acompañadas con información y que el ejercicio de ese derecho sea bien viable. Por eso necesitamos ser nosotros, nosotras y nosotres los actores para trabajar esas leyes, pelearlas, debatirlas e informarlas. No sé si alguno de los compañeros y compañeras quiere informar algo más. Yo le agregaría, Ivana, lo que muchas veces hemos venido hablando, también con vos, Luca, lo que ha sucedido con los espacios de militancia, estos espacios que se han ido abriendo durante estos últimos años, en donde se ha intentado trabajar género y diversidad en distintos espacios, y que desgraciadamente se ha tratado de elaborar estos temas sin la presencia de personas trans y travestis conformando estos espacios, ¿no? Esta arrogancia que muchas veces se ha visto en estos espacios, muchas veces academizados, en donde la voz de las personas trans y travestis eran comunicadas por otros y por otras, que poco conocían sobre nuestra realidad, pero mucho tenían para decir aparentemente sobre lo que nos sucedía y lo que necesitábamos, sin la presencia de nosotros y nosotras, porque siempre fueron presencias molestas para esta formas de concebir la militancia en cuanto al género y a la diversidad, ¿no? Hoy afortunadamente podemos ver que se están abriendo algunas puertas, que esto también nos tiene que dejar en alerta. La apertura de puertas y la presencia de nosotros, nosotras y nosotres dentro de ciertas estructuras del Estado también debe garantizar que nuestras voces sean debidamente escuchadas y que las políticas de Estado que tienen que ver con la problemática tienen que ser prioridad. Hablábamos sobre el promedio de vida, ¿no?, de las personas trans y travestis. ¿Qué es lo que ha sucedido con la medicina, con nosotros y nosotras? Nosotros y nosotras también hemos sido víctimas de la medicina. Cuando éramos ilegales antes del 2012, había que recurrir a métodos ilegales para de alguna manera readecuar nuestro físico y nuestros cuerpos, ¿no? A inyecciones de hormonas sin controles, a siliconas líquidas. Eso también es responsabilidad del Estado. Habernos, de alguna manera, colocado en ese lugar de extrema marginalidad, en donde se aprovecharon de nosotros y de nosotros también muchas personas, entre ellos muchos médicos también, que jugaron con nuestros cuerpos y nuestras identidades. Muchos otros también nos salvaron la vida, ¿no? Muchos otros también se jugaron y nos salvaron la vida. Y hoy nos encontramos con la ley de identidad de género, con un artículo que nos debe asegurar el acceso a la salud integral y que sigue siendo una deuda. ¿Por qué? Porque creo que de alguna forma esta impronta de el cuerpo trans como un cuerpo que se debe acercar hacia la heteronorma o hacia las heteroformas, ¿no?, solamente hacen hincapié a la necesidad de otorgarnos hormonas y cirugías estéticas. Y lo demás queda en un segundo plano. Y cuando uno no tiene que comer, y cuando uno no tiene dónde vivir, no hay cirugía y no hay hormona que valga, ¿no? Tío, quiero reforzar y pedir... Bueno, Perdón. quiero decir algo porque le están pidiendo ahí... Dale. Sí, quería decirte que es tan importante el espacio de ATE que nosotros en este momento estamos teniendo, por eso celebro, como vos decías, Eugenio, que siempre de todos lados a nosotros, siempre se nos ha usado, han hablado por nosotros, nosotras y nosotres, han escrito por nosotros, nosotras y nosotros, y nos han interpretado. Entonces, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir a otro, esto es un antes y un después, por ejemplo para ATE, que estemos trans y travesti, hablando de nosotros, para nosotros, capacitando o informando a los compañeros afiliados y a los delegados y delegadas desde nuestras voces,
en primera persona para que ellos puedan, ellas y ellos puedan tener en primera persona la información sobre nuestra población, sobre nuestra matemática, sobre nuestra temática, y que cuando hablen, hablen con conciencia, porque los formaron o los han informado personas trans y travesti, y no otros que antes nos usurpaban los lugares. Por eso celebro muchísimo este espacio y agradezco terriblemente que podamos estar en este momento, que ya no nos usurpen los lugares, y eso es fruto también de nuestro trabajo que venimos haciendo para poder ocupar espacio. Así que eso es lo que quería decir a lo que vos decías, Eugenio, ¿no es cierto? Lucas, te paso el... Gracias, amiga. Sí, yo antes de seguir quería reforzar ahí un pedido en el chat. Están pidiendo que dos ingresos puedan identificarse con la voz, saludar, decir quién son, que es Teli LG, no sé quiénes serán, pero les recordamos que les están pidiendo que digan sus nombres para saber quién está del otro lado del teléfono. LGM250 y Teli, bueno, eso. Gracias, Lucas. Sí, porque, digamos, con todos los hackeos que hay y demás, y digamos, para preservar este espacio justamente de todos los afiliados y afiliadas de ATE, es que le pedimos a esas compañeras o compañeros que no están identificados, que puedan saber, si no lo vamos a tener que sacar, y es una pena, pero realmente queremos garantizar la seguridad de todo eso. Bueno, podemos seguir igual, total, última, los estamos. Sí, sí. Bueno, lo que sí quería, una forma más de reproducir el modelo de dominación. Sí, lo que yo quería, lo que decía Ivana, y que es más o menos el marco de lo que viene en la próxima filmina, que le habíamos pedido si la podían cambiar. No sé quién estará con la filmina. A esta compañera, ahí está. Ay, gracias. Bueno, hay una pregunta que decía, ¿qué proponemos las personas trans y travesti? Bueno, la salida es con el acuerdo y compromiso real de los espacios territoriales, institucionales, sindicales, transfeministas. Ivana mencionaba la cuestión de la construcción propia de la construcción y de la conquista propia de derechos. Yo me voy a recordar, digamos, que hay compañeros acá que sostuvieron los espacios de encuentro. Está la Rafa, la veo ahí conectada. Son personas que validan lo que está escrito en una ley y validan desde la paridad. Ahí es donde nosotras construimos empoderamiento real entre nuestras pares. Que a mí la Rafa me haya tratado como mujer sin la necesidad de pedir mi documento, valida lo que está escrito en una ley, otorga razón de ser a la ley, le brinda potencialidad y a la vez transforma el espacio. Eso es lo que transforma el espacio, no solamente la posibilidad de hablar en primera persona, sino la posibilidad de desarrollar afectos entre el movimiento que se genera y en el que se pretende luchar por una nueva humanidad. Porque realmente nosotras sostenemos y creemos que es con una nueva humanidad la incorporación total y definitiva de las personas trans, travestis y no binarias. Porque solo con otra humanidad nosotras vamos a poder formar parte con derechos, con accesibilidad y con un desarrollo afectivo que nos permita transitar esos derechos y esas accesibilidades. Así que eso quería remarcar. Y no sé, eso quería remarcar simplemente, y si quieren podemos pasar a la otra filmina, como para ir abordando otros temas. También les invito a que vayan haciendo preguntas en el chat, si tienen alguna pregunta particular, la pueden hacer en el chat. Eugenio, ahí está la filmina puesta de los 30, bueno, Eugenio, Ivana también, obviamente, por ahí, si quieren comenzar a comentar un poco su experiencia, obviamente a mí no me da la edad, pero en términos de contar sus propias historias, por ahí sé que también muchas veces se milita en primera persona, no desde la individualidad, sino del reconocimiento propio de las afecciones. Es generacional, la lucha es generacional, por ende intentamos visibilizar las infancias, intentamos visibilizar las juventudes, intentamos visibilizar las vejeces y intentamos visibilizar a nuestras supervivientes, porque
lo que sucedió con nuestra población trans y travesti es un genocidio silencioso, es estructural, es sostenido desde morales, ¿cómo? Sigue siendo, sí, obviamente. Es sostenido desde morales y desde estructuras vigentes, obviamente. Bueno, esta femenina, les invito a que la vayamos leyendo, y les invito a Ivana y a Eugenio, que si quieren aportar con algún dato o con alguna vivencialidad, anécdota o rescatar alguna problematización. Eugenio algo ya nos había adelantado, esta cuestión que también dejamos plasmada en el documento que les invitamos a leer, las notas a este módulo, de que la construcción y la noción de la memoria se construye desde, obviamente, las estructuras vigentes patriarcales y heteronormativas. Entonces, muchas veces la figura y la identidad y la imagen alrededor de la memoria colectiva de lo que significaba ser un desaparecido, lo que significa un desaparecido, se construye a través de un hombre, una masculinidad, trabajador, estudiante, dejando fuera a la feminidad, a las libertades, y un poco la lucha de los 2.400 desaparecidos y la visibilización de este número de 400 compañeros detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar de la Argentina, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con visibilizar lo que en ese momento no se llegó a visibilizar, porque eso también hay que rescatarlo, digamos. Hubo un esfuerzo en ese momento propio de estas organizaciones que visualizaba Eugenio de la época de la dictadura militar, que intentaron y generaron registros de personas desaparecidas por su condición identitaria. En 1987, Carlos Jáuregui publica el libro La homosexualidad en Argentina, y es la primera vez que surge esa cifra. Y bueno, fue un impulso por ahí, Eugenio, que tuvo participación en las organizaciones de derechos humanos, participó en Hijos, puede contar la vivencialidad de tener que visibilizar hacia adentro de estas estructuras y de estos dispositivos de visibilización, visibilizaciones de situaciones propias, ¿no es cierto? Que tiene que ver un poco con eso que hablábamos de la validación afectiva, digamos, y de la validación de nuestro dolor y del dolor colectivo del cual se nos excluye sistemáticamente. No sé si alguien quiere aportar. Yo, si querés, puedo. Ivana también creo que tiene mucho para aportar. Gracias, querida Luca. Yo que he militado en los organismos de derechos humanos, me parece que hay una cuestión que cae en el absurdo absoluto, que es disputar numéricamente la memoria en estos términos, si fueron 30.000 o si fueron 30.400. Me parece que llevar a la discusión a este plano es un absurdo y una falta de respeto con todos nosotros y nosotras, quienes formamos parte de la población LGTBIQ y sobre todo de la población trans y travesti. ¿Están dentro de los 30.000, los 400 compañeros o no? No lo sabemos. No sabemos porque no tenemos cifras justas, no sabemos qué cantidad de desaparecidos hubo en la Argentina, sabemos que fueron cercanos a los 30.000, ¿quiénes lo saben? Fueron quienes ejercieron el terrorismo de Estado, los milicos, los asesinos, ¿no? Son ellos quienes saben exactamente el número de personas que asesinaron. Nosotros tenemos acercamientos hacia estos números. Lo que sucedió en el año 1983, cuando vino de la democracia y Raúl Alfonsín decidió realizar el juicio a las juntas militares, fue que se formó una estructura que se llamó la CONADEP, que su objetivo era relevar, tomar las denuncias de familiares sobre familiares desaparecidos en la última dictadura. Y según contó Jáuregui, uno de los encargados de receptar esas denuncias, que era el rabino Marshall Meyer, cuenta que 400 personas fueron denunciadas como desaparecidas por ser homosexuales. Y cuando hablamos de nuevo de homosexuales, estamos generalizando y tomando el vocabulario de la época que se refería a toda la comunidad LGTBIQ. Si en esas
en esos años, en el 83, cuando se formó la CONADEP, con el miedo terrible a que volviera una dictadura y que quienes habían denunciado a sus familiares volvieran a ser víctimas de desapariciones, se denunciaron muy pocas cantidades de desaparecidos. Esos 400 compañeros que se denunciaron en el 83 tienen la cifra, debe haber crecido desgraciadamente exponencialmente, ¿no? Deben haber sido muchísimos más de 400 y eso nunca se celebra, es muy triste. Deben haber sido muchos más de 400. Pero ¿qué es lo que queremos decir cuando nosotros simbolizamos un número? Y repito, simbolizamos un número que es 30.400. Que cuando se habla de la memoria, cuando se habla de quiénes fueron los perseguidos y perseguidas políticas, quiénes fueron las organizaciones que fueron víctimas del terrorismo de Estado, siempre se habla de personas cis o de personas que, aunque fueran lesbianas u homosexuales, su sello era pertenecer a una cierta estructura organizativa. A Montoneros, y va a ser un problema ser homosexual o lesbiana en Montoneros, obviamente, o al PRT, o al PC, a distintas organizaciones, pero no se toman las identidades del colectivo LGTB como tales, víctimas del terrorismo de Estado. Y lo que vemos es que en los actos del 24 nunca ha subido una sobreviviente trans, una mujer trans sobreviviente del terrorismo de Estado, a leer un discurso de un 24 en todos los años que llevamos de democracia en el país, en ningún lugar del país. Y las mujeres trans fueron víctimas del terrorismo de Estado, una de las víctimas predilectas del terrorismo de Estado. Subieron obreros, subieron estudiantes, subieron todo tipo de expresos, subieron familiares, pero nosotros y nosotras no subimos nunca. Las pancartas que pueden recordar a nuestros compañeros y compañeras de los colectivos LGTB desaparecidos nunca son llevadas en un acto del 24 o en un acto que se conmemora algún hecho político que tenga que ver con lo que sucedió en la dictadura. Porque en los sitios de memoria, en donde pasaron cientos de personas del colectivo LGTB y estuvieron en los calabozos y fueron torturadas y torturados y asesinados y asesinadas, no se recuerdan. Se recuerdan a los militantes obreros, sindicalistas, pero nosotros y nosotras no se nos recuerda. Entonces, más allá de si es cierta la cifra de 400 o no 400, si están incluidas o no, lo que estamos viendo es la dinámica de la memoria. La dinámica del trabajo de memoria excluye a los compañeros y las compañeras del colectivo LGTB. Por eso creo que es muy acertado hablar de 30.400, porque estamos hablando de lo que está sucediendo hoy, en este momento, ahora, con las políticas de memoria. Y lo que ha venido sucediendo desde el 83 en adelante. Seguro Ivana tiene mucho más para agregar. No, me encanta escucharte. No, bueno, es justamente eso, cuando hablamos de los 400, ¿no es cierto? Que es un símbolo, es un número simbólico, pero esa simbología tiene un peso para nosotros muy importante, porque nosotras queremos rescatar nuestra memoria, queremos dejar de estar invisibilizadas, porque también eso es violencia. Negar que las personas LGTBIQ+, en ese momento los homosexuales, éramos perseguidos por nuestra condición de género o por nuestra identidad, que eso era motivo de arresto, de golpiza y de asesinato por nuestras conductas identitarias. Negar eso también es violencia. Negar lo que está escrito, porque nosotros no solamente hablamos por una historia. Primero, habemos sobrevivientes, aparte tenemos los documentos desclasificados de cuando se formó el Plan Cóndor, el por qué las órdenes estrictas de por qué a nuestra población, a los homosexuales, a los degenerados, a los invertidos, que éramos nosotros, se nos debía aniquilar. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se reconozca, así como pedimos inclusión para poder ejercer el derecho a elegir y decidir,
en esa inclusión también estamos pidiendo memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? Que se nos deje de violentar con invisibilizándonos, con decir que a nosotras no se nos llevaba presa por llevarnos presas, sino por nuestra condición, que nuestra condición también era un motivo de guerrilla. Nuestros cuerpos eran guerrilleros. Nuestras identidades eran armas, nuestras bocas, nuestras lenguas, nuestros reclamos eran las balas que los militares perseguían. Por eso nos encarcelaban, nos torturaban y nos mataban. Y nosotros lo que buscamos es eso, reivindicar a nuestros muertos, reivindicarnos a nosotras. Yo recién el año pasado he podido tener la sentencia sobre mi detención en el batallón 121 de Rosario, en donde fui sometida a diferentes torturas, donde fui picañada, donde fui quebrada, donde fui mutilada, donde fui violentada sexualmente por el ejército en el año 1976. Tantos años de lucha y tenemos que seguir luchando, y recién después de tantos años, recién se me reconoce y puedo participar de un juicio y ser querellante. Tanto nos hacen, tanto castigo merecemos para que tengamos que estar peleando los derechos que todos los demás naturalmente tienen. Es simplemente esa nuestra lucha, el reconocimiento a los derechos que nosotros, nosotras y nosotres tenemos. Y en ese derecho está el reconocimiento hacia las violencias que hemos sufrido. Por eso no solamente queremos quedarnos con una ley de inclusión laboral trans y travesti. La ley de inclusión laboral trans y travesti también tiene que enmarcar el reconocimiento, ¿no es cierto?, a las identidades LGTBIQ que venimos siendo perseguidas sistemáticamente y aniquiladas. El genocidio para con nuestra población es constante durante todos los gobiernos, sea cuales fueran, en dictadura o en democracia. Y lamentablemente tengo que decir que en democracia la población LGTBIQ es donde más hemos tenido persecución, y voy a volverme a lo que dije hace un rato. En el año 2020, con leyes que son de avanzada, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización asistida humana, el Código Civil y Comercial, tantas leyes de avanzadas que hemos conseguido, la población LGTBIQ, pero sobre todo la población trans y travesti, tiene una expectativa de vida de 36 años. Si eso no es violencia, si eso no es un genocidio, si eso no es falta de derecho, ¿qué estamos reclamando? Simplemente eso, compañera. Los reclamos que hacemos son por memoria, verdad y justicia, y también es por ejercer los derechos que tienen todos y todas, y nosotras vamos por eso, por ser ciudadanos, siempre voy a repetir lo mismo, con una carta de ciudadanía plena de derechos. Esas son todas nuestras luchas. Para agregar ahí lo que decía Ivana, que nos deja todo de cara, obvio, creo que están todos de cara porque emociona escucharla y que es una compañera. La persecución, ella rescata memoria, verdad y justicia. Eso es lo que nosotros realidad del barrio, cambiar las realidades de institución. Luca, perdón, se te corta, compa. Sí. Ahora. Seguí ahora, a ver. Bárbaro. No, es desde el acercamiento, ¿no? ¿Ahí se escuchó? Sí, ahí sí. Perfecto. Sí, bueno, básicamente eso es desde el acercamiento, la consigna sigue siendo memoria, verdad y justicia. A las compañeras también se las llevaban presas y las asesinaban, porque eran personas trans y travestis que querían cambiar las realidades instituidas. O sea, no eran personas trans y travestis que se quedaban calladas, amansadas, y no reclamando sus derechos. El contexto de vida
siempre nos obliga a tener que ser carne de cañón, a exponernos, porque es la única forma que tenemos de que nuestros derechos y nuestras accesibilidades se respeten, derechos que muchas veces ostentamos, y nos volvemos a preguntar muchas veces si la accesibilidad de esos derechos garantiza y pone punto final a todas las discusiones de nuestro contexto y nuestras realidades. Es algo más complejo de debatir y necesita ser debatido entre personas trans y travestis, ¿cierto? Primero, porque no tenemos los espacios muchas veces, las personas trans y travestis, desde la autonomía para generar espacios, sino como siempre, bueno, como comentaba Eugenio y rescataba Eugenio y van en la memoria, siempre desde la tutelaridad y desde el tutelaje, el acompañamiento, porque bueno, porque lo necesitamos, parece, pero en realidad no es así. Tenemos voz propia, manos propias y cerebros propios para pensar, hacer y construir en pos de articular nuestras necesidades con necesidades que sabemos existen, pero que queremos y necesitamos que sea como punto de partida desde el reconocimiento de nuestras identidades, de nuestras poblaciones y desde nuestras estructuras y desde los lugares en los que estemos. Nosotras estamos en los márgenes, las travestis estamos en los márgenes, las identidades trans y travestis estamos en los márgenes. Acompañamos y nos sumamos a las reivindicaciones de los compañeros binarios, pero muchas veces conviven realidades distintas en un mismo grupo poblacional. Necesitamos poder pararnos, las trans y travestis, desde nuestros lugares para poder generar diálogos reales, concretos y diálogos que tengan que ver con nuestras necesidades y no con necesidades de otros, porque es la única forma que tenemos de poder construir, poder avanzar en alianzas legítimas y que sean por decisión nuestra. Yo, Les compañera, invito, no sé, si me permitís un segundito, obvio. en esta construcción de la memoria, en este trabajo, ¿no?, sobre la memoria, primero, un poco en sintonía con lo que venía diciendo Ivana, hemos sido víctimas del terrorismo de Estado, pero ninguna persona del colectivo LGTB ha sido beneficiada, por ejemplo, con las leyes reparatorias que todas las otras personas que han estado detenidas en centros clandestinos de detención hoy pueden acceder, menos el colectivo LGTB. Todas las otras personas que pasaron por centros clandestinos de detención pueden ser, de alguna manera, reconocidas como víctimas y tener acceso a esas leyes. Las personas trans y travestis no, recién ahora, ¿no?, se está empezando a considerar a las compañeras y a los compañeros que han pasado por los centros clandestinos de detención. También hablar de cómo es la dinámica de la memoria, ¿no? Sobre los trabajadores desaparecidos, sobre los estudiantes desaparecidos, hemos hecho una construcción colectiva, ¿no? Y yo lo hablo como ex militante de Hijos, que me tuve que ir de la organización Hijos por ser trans, ¿no? Pero desde ese lugar no hacía falta ser estudiante para investigar la desaparición de los estudiantes durante la dictadura. No hacía hacer falta obrero para investigar la desaparición de los obreros durante la dictadura. Pero parece que sí hace falta ser trans para investigar las desapariciones de las personas trans durante las dictaduras. Y me parece que eso habla un poco de esta simbología de los 30.400. ¿no? Yo tengo mis viejos desaparecidos y sobre de mis viejos hay pancartas, libros escritos, información, entro al archivo y puedo ver las fotos, ¿no? Pero de mis pares, de mis compañeros trans, de mis compañeras trans, de mis compañeros homosexuales, lesbianas, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y el trabajo lo debemos hacer nosotros y nosotras, con la necesidad urgente que tenemos, porque no tenemos tiempo de investigar. Nosotros necesitamos primero comer, ¿no? Primero tener laburo. Entonces hay un pedido de solidaridad también, desde las organizaciones y los organismos de derechos humanos, para que se trabaje como se ha venido trabajando siempre en la memoria, con las compañeras y los compañeros de la población LGTB. Iva, creo que tenés el micrófono cerrado. Ay, sí. No, te decía que con el tema de la reparación histórica, ¿no? Porque el Estado, si bien nos reconoce, en este momento estamos empezando a mover juicios, las personas, las pocas sobrevivientes que quedamos trans y travesti, hoy estaba hablando con Pipí, y bueno, está allá en La Plata
para organizar el tema de las compañeras que estuvieron en el Pozo de Banfield. Solamente hay un solo lugar, que es la provincia de Santa Fe, donde te reconoce la reparación histórica a las personas trans y travestis si estuvimos detenidas. No obstante, primero tenés que demostrar absolutamente todo, toda esa amansadora, la revuelta de volver a recordar absolutamente todo, que sería lo de menos, porque te lo recuerdan todos los días. La violencia no ha virado, pero sigue siendo violencia. Pero es la única provincia que le da a las compañeras trans y travestis una reparación histórica, luego de que la compañera trans y travesti haya presentado toda la papelería que es engorrosa, porque nuestras detenciones, a diferencias de los compañeros obreros, formadores y demás que eran detenidos, muchas de nuestras detenciones eran en el anonimato. También nos secuestraban, a nosotras no se nos ponía en un libro de entrada. Entonces también a veces es difícil poder demostrar a algunas compañeras que estuvieron detenidas, o demostrar que algunas compañeras o compañeros estuvieron detenidos porque también si estuviesen registrados, estaban registrados con los nombres de antes de la ley de identidad de género, y en ese tiempo nosotros y nosotras la visualizábamos como la o él. Entonces el registro que nosotros, vuelvo a decir, con el Eugenio venimos haciendo con rescatar la memoria de los compañeros y compañeras que estuvieron secuestrados y que han sido desaparecidos, es muy importante para tener memoria, verdad y justicia, pero también necesitamos la reparación porque es necesaria para nuestra vida, para poder tener una vejez dentro de todo un poquito más digna y poder seguir trabajando en pos de las generaciones que vienen puedan obtener ese derecho que a nosotros y a nosotras se nos negó y se nos sigue negando, que es poder tener acceso a tener derechos, nada más. Compañeros y compañeras, yo los quiero saludar y despedir porque tengo una reunión ahora, así que para mí ha sido un honor, un gusto estar con ustedes, con las dos compañeras queridas, Luca e Ivana, así que les mando un beso enorme y muchísimas No gracias. pongo la cámara porque se me corta el teléfono. Gracias, Muchas Eugenia. gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. En nombre de ATE te Gracias. agradecemos tu participación. Gracias. Gracias, amigo. Muchas, mi amor. Bueno, Continuando un poquito, la otra podemos sí. avanzar a la otra filina. Bueno, Regresando un poquito, en realidad adelantándonos un poco en la cronología. ¿se me escucha bien o por ahí? Apaga tu micrófono, ¿sabes por qué retorno? Ah, bien. Sí, se te Bueno, escucha bien, Luca. bárbaro, perfecto. Continuando entonces en la cronología, vamos a ver ahora un poco, no, es la anterior, es la de la ley de identidad de género. No sé quién está manejando la pantalla. Ahí va, perfecto. Bien. La ley de identidad de género, bueno, en el 2010 se conforma en Argentina, vuelvo a repetir que hay unas notas al módulo, para que quienes quieran puedan ampliar o reforzar, y hay unas referencias también, hay videos, hay libros, que invitamos a que les vean. Está la ley de identidad de género, obviamente, la ley 26743, está como anexo, les invitamos a que las vean. Alguien preguntó recién en el chat si tenía... Se te corta, Luca. No se te escucha, compa, lamentablemente. Bueno, Ivana, ¿querés tomar la palabra a través de ahí, sí, de Ivana? se desconecta. No, como la Luca estaba diciendo, que ahí donde están, después que ha mandado para que vean, también está la ley de identidad de género, que es muy importante
que la bajen y que lean la ley de identidad de género. Porque cuando hablamos de ley de identidad de género, generalmente no sabemos de qué estamos hablando. Es necesario que leamos la ley de identidad de género porque es cortita, es secueta, es muy clarita. Y la verdad que tiene un marco abarcativo que es modelo en el mundo, porque no solamente garantiza que una persona pueda adecuar su documentación al género que se percibe o que es, sino también que garantiza a aquella otra persona que se autopercibe sin necesidad de tener que adecuar su documentación y también su apariencia, porque también no olvidemos que tenemos un sistema heteronormativo y generalmente dicen, si vos sos una mujer, tenés que tener todo el estereotipo de una mujer. Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de las mujeres, qué es ser una mujer y cuál es el estereotipo de una mujer, a qué tipo de mujer nos tenemos que parecer, pero por sobre todo, qué es ser una mujer y por qué nos tenemos que parecer o cómo. No, yo me siento mujer, yo soy una mujer, y no necesariamente tengo que tener la construcción binaria que supuestamente dicen que una mujer tiene que tener determinada característica. Bueno, en este caso, la ley de identidad de género, vuelvo a decir que es avanzada, protege también a los compañeros, a las compañeras y a los compañeros que se autoperciben sin tener necesidad que de repente andar demostrando algo para que los demás se sientan cómodos, ¿no es cierto? Y esta ley, que es de avanzada, también nos ha dejado en un marco por ahí enclenque, ¿no es cierto?, a nivel derecho. Porque si bien vuelvo a decir, tenemos una ley que es de avanzada, ha quedado solamente en eso, en una ley que nos está dejando por fuera de todo, porque no entendemos, tenemos bien en claro que si no tenemos una inclusión verdadera, a la ley de identidad de género no la podemos poner realmente en marcha. Por eso es tan necesario que podamos, que trabajemos, ¿no es cierto?, por lo que es inclusión laboral, porque nosotros hablamos, generalmente decimos laboral, por una cuestión de que a lo que apuntamos es poder elegir de trabajar. Pero en realidad lo que nosotras buscamos es la adquisición de un derecho. Siempre decimos que el trabajo dignifica. En el caso nuestro, a las personas trans y travesti, lo que nos va a dignificar nuestra vida es poder hacer uso de una carta de derecho bien amplia, como tienen todos y todas. Así que bueno, Lucas, ¿te pudiste enganchar, Sí, amiga? sí, obvio. Sí, estoy acá. Bueno, en torno a las leyes, para sumar a lo que decía Ivana, en torno a las leyes que se modifican a partir de la ley de identidad de género, podemos mencionar la ley de ejercicio de la medicina, que es la 17.132, y la ley del nombre, la 18.242. Hay una cosa que me gustaría remarcar muy en claro, que tiene que ver con esta anécdota que contaba de Rafa, de la cuestión del respeto a la identidad autopercibida, es que la ley establece justamente y reconoce las identidades autopercibidas sin la necesidad de la registración de esas identidades. ¿Qué significa esto? Significa que yo no necesito un documento que diga que soy mujer para decir que soy mujer. Y a su vez, no necesito un documento que diga que soy mujer o que soy varón teniendo otra genitalidad en los espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudio. Digamos, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me deberían respetar mi identidad, mi contrato debería salir con mi nombre autopercibido, mis facturas deberían venir a nombre o la documentación que circula dentro de la universidad, mejor dicho, debería ser en torno a mi identidad autopercibida. Correctamente es el artículo 12 de la ley, ahí lo están apuntando, trato digno artículo 12, claramente, es el trato digno, derecho a nuestra... Claro. Artículo 12. Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niños, adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al designado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, bueno, etc. Digamos, lo que configura jurídicamente es el respeto a la identidad percibida. Eso la vuelve una ley de punta.
Eso es lo que la vuelve una ley de punta, porque genera la posibilidad para que el campo administrativo, jurídico, de todas las instituciones, respeten nuestra identidad sin la necesidad de que haya resoluciones y entramados institucionales particulares. Ya lo establece la ley. Mi identidad es la que yo percibo. 3 cosas son las que aporta la ley en el marco de nuestras instituciones. Nos despatologiza, nos desjudicializa y nos genera un acceso integral, o posibilita la discusión, mejor dicho, para acceder a una atención integral en la salud. El derecho, básicamente, a que nuestra identidad no sea criminalizada, lo que decía Eugenio hoy más temprano, lo que decía Ivana. A partir de la ley de identidad de género, empezamos a ser legales. Significa que ya no nos detienen, porque me pongo una pollerita, más allá de que sucede en muchos lados. Denunciamos constantemente en el norte de la provincia, en las provincias del norte de nuestra Argentina, en Mendoza, como en el marco de la pandemia, policías y fuerzas de seguridad se torturaban y amedrentaban a compañeras trans y travestis que estaban por las calles, haciéndolas hacer ejercicios de rutina. Digamos, hay videos circulando, digamos, de que esto puede que se complejiza. Otra de las situaciones que queremos remarcar, reforzamos el hecho de que invitamos a todos a leer la ley de identidad de género, es que posibilita la visibilización de las infancias trans y travestis y da una nueva apertura de organización para las masculinidades trans y travestis que hasta el momento estaban invisibilizadas. Genera un nuevo campo de invisibilización. Ahora sí, les invito a la última filmina para poder ir cerrando. Con una pregunta que abrimos al debate, digamos, para compartir estos últimos 10 minutos con ustedes. Creo que nos quedan 10-15 minutos de la actividad. Nos gustaría poder abordar un par de cosas con ustedes. Ampliación de derechos LGBT, perfecto. Ampliación de derechos LGBTIQ+. La pregunta es, y es una pregunta que se va a repetir en una actividad que les dejamos planteada para que participen del foro y que participen de la plataforma. Es importante que participemos de la plataforma, es importante tener esta herramienta dentro de la institución de ATE, la accesibilidad a las redes sociales, la accesibilidad a la comunicación, tiene que ser también en primera persona. Entonces rescato el laburo de los compañeros de la Secretaría de Prensa de ATE, y nada, tenemos la herramienta, usémosla, vamos a intentar dar soporte al foro y acompañar las discusiones que se suceden en el foro, así que les invitamos a abrir el debate acá. ¿Es suficiente la ampliación de derechos para la población LGBT? ¿Es suficiente cuando las exclusiones operan desde múltiples estructuras sociales? Nosotras creemos y sostenemos que la autonomía tiene que ser la base y el principio para la obtención de nuestras libertades plenas, de las nuestras y de todas las personas que se encuentren en situación de precarización y de vulnerabilidad de derechos. El cuidado comunitario es la estrategia que nosotras planteamos como supervivencia, porque es la que supimos desarrollar y es la que vivenciamos, algunas con dolores más profundos, como los compañeros más grandes, otras con dolores más superficiales, como las compañeras más jóvenes, y otras con la incertidumbre de cómo transitar, que son las infancias y las personas trans menores de edad, trans y travestis menores de edad. Sí queríamos rescatar que nosotros siempre que hablamos de ampliación de derechos, más allá de que sostenemos que las estrategias tienen que ser múltiples, es que la accesibilidad a derechos, el reconocimiento, la despolicialización, digamos, o sea, el retiro de las fuerzas policiales, la despunitivización de los espacios y de las estructuras de las economías populares informales es crucial para nosotros, porque la mayoría de nuestra población está ahí. Somos pocas las compañeras y compañeros que tenemos espacios institucionales en el Estado, en los sectores de la economía privada, formal, empresarial. Somos pocos en los que estamos en los medios de comunicación. Somos pocos, y no puede agotarse en nosotros el otorgamiento de derechos. Necesitamos derechos y reconocimiento y despolicializar los espacios en donde transitan las personas de las economías populares. Queríamos cerrar con esta idea y bueno, invitarles a ustedes, no sé, Ivana, si querés cerrar, obviamente, decir algo más, cerrar. Gracias. No, simplemente a todo lo que agregaste es decirle que, bueno, más que nada, estas herramientas como son la ley de identidad de género y demás,
a los cuales nosotros apuntamos y a las vivencias, realidades, a cuáles son la estructura y la problemática que atraviesa nuestra población, son herramientas que nosotros y nosotras queremos compartir para que, en este caso, en el marco de ATE, los afiliados, las afiliadas, les afiliades, también los delegados y delegadas, puedan tener esta herramienta, ¿no es cierto?, para enriquecerse, para poder tener esta ley de identidad de género, leerla, poder manejarse. La ley es sumamente importante para poder sociabilizar y para poder tratar con el otro, con la ley de identidad de género y teniendo en cuenta cómo la tenemos que llevar adelante para no cometer errores y para poder empezar a darle a los compañeros de la población LGTBIQ+, los derechos que tenemos gozados, que tenemos ganados, ¿no es cierto?, para poder vivir en un marco de igualdad, en este caso en el marco de estas reuniones, ¿no es cierto? Aquí, así que simplemente eso. Yo quería agregar una cosa más. Quiero un saludo especial a María que está repatriada, que vuelva, que la necesitamos. Le quiero agradecer porque fuiste un acompañamiento para nosotros y por tu laburo también en la plataforma que estamos utilizando, en la plataforma que vamos a utilizar. Le pusiste mucha garra, mucho empeño. Sé que hay mucho laburo tuyo ahí. Te quería agradecer. Y nada, porque nos apoyaste obviamente a la Julia y a las compañeras y demás, pero quería hacer esa mención a María porque nos estuvo dando una mano hasta el último momento. La estuvimos molestando un montón. Bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Hago extensa también el saludo de la Lucas a todas las compañeras. Pero sí, a María, muchísimas gracias porque nos venías acompañando y apoyando en todo, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. A todo el departamento de No, género, por favor, es nuestro compromiso. A todas las compañeras, Juli, a las chicas de Río Cuarto. A todas, porque todas vienen poniendo ganas y nos vienen haciendo el aguantes. A todos los compañeros y a todas las compañeras, a todos los compañeros, porque la verdad que hemos tenido una muy buena recepción, hay muchas ganas, y eso es buenísimo, y lo hemos visto este domingo, cuando de diferentes seccionales, de diferentes lugares del país, los compañeros tanto de ATE como de CTA han sacado el acompañamiento al Día del Orgullo, ¿no es cierto?, internacional, y bueno, y acompañando nuestro reclamo. Así que muchísimas gracias, estamos a su disposición, y bueno, esperamos que Y nos vemos en los foros, nos vemos en el foro de discusión. Totalmente, por favor, participen de esos foros que son sumamente importantes para que podamos entre todos conocernos y aprender uno de otros. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta o algo, pero si no saludamos, ¿no? ¿Ya está, tío? Iván. No, yo más que pregunta, Lucas, Sí, yo creo, perdón la interrupción, pero ahí Rafa. El audio me anda muy mal, pero nada, me parece que decirle a ustedes que nos pongan, que nos den la visión desde ponerle el cuerpo a todo esto, porque muchas veces en la cabeza, y yo la verdad que me pasó el cuarto junto con Luca, y la verdad que es una claridad con la que nos transmiten desde su espacio. Y recién pensaba, creo que el compañero decía, pisar género y diversidad ARPA, y hay muchos espacios que lo utilizan simplemente como un escudo para mostrar. Y la verdad es que están dentro del sindicato discutiendo junto a todos, y que nos den la oportunidad de discutir con ustedes. Yo creo que es totalmente significativo y que da una... Rafa, se te dejó de escuchar. Bueno, voy a hablar yo. No, Rafa, la verdad que la predisposición que nosotros hemos encontrado por parte de todos, estamos felicísimas. Así que
y eso es lo que buscamos, la predisposición, y cuando hablamos de uso, nosotros ya estamos duches, quienes nos usan y demás, y bueno, y estamos muy contentos de estar acá. Así que somos nosotros Gracias los por que estamos enseñarnos. agradecidos. Nosotros estamos más que agradecidos, vuelvo a decir, por la predisposición, por las ganas que tienen, y por darnos el espacio. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos, a todas. Ustedes se lo han ganado, todos. compañeras. Muchas gracias. Tenía un compañero que hizo una Total. pregunta de Cruz del Eje. Bueno, si quieren le respondo brevemente. Bueno, al compañero que pregunta si hay, dice, yo hice una pregunta antes, todo bien, creo, en torno a sobre cómo era en otros países. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Gustavo. Gustavo, la situación en otros países es bastante similar. La mayoría de nuestras leyes giran en torno a protección identitaria y resguardo de cuestiones más en torno a nuestra identidad y demás, pero no implican accesibilidad a trabajo. Incluso son, en algunos casos, un poco más comprometedoras porque son leyes que se han desarrollado no de nuestra propia población. Tenemos, por ejemplo, en Bolivia, establece requisitos médicos para cambio de nombre de sexo y exige examen psicológico. Brasil directamente no posee legislación. Colombia existe un decreto presidencial, pero permite cambio de DNI a personas mayores de 18 años. Solamente se pueden hacer 2 veces en la vida y con 10 años de plazo entre cambio. Digamos, en lo que respecta a leyes identitarias, porque no hay en el mundo todavía un marco jurídico que permita la accesibilidad al trabajo de las personas trans y travestis. Entonces, en ese sentido estamos casi todos iguales. Y en el sentido de protección de la identidad, somos lo que mejorcito estamos, digamos, y somos como la avanzada. Eso más o menos sería la respuesta. Te invito, de todas formas, a que leas el material que ampliamos un poco ahí. Sí, yo quería decirle al compañero también que en América Latina es la problemática. Las estadísticas que tenemos, porque también formamos parte de la CONTRALAC, que es la Comisión de Trans y Travesti de América Latina y el Caribe, donde como país, Argentina es modelo en ley, ¿no es cierto?, pero por la ley de identidad de género. Después los demás países tienen resoluciones y demás, pero están acéfalos de todos los derechos a vida y por haber. En muchos casos son criminalizados, encarcelados, o los derechos que tienen es por cuando tienen que estar reasignados sexualmente, un montón de requisitos generalmente a través de la patologización.